RPA presenta una superproducción de Asturias por Dos. Celos, amor, pasión desenfrenada, traición y desengaño, patates con picadillo, café, copa y puro. Todo esto y mucho más en su radionovela favorita, Pasión de Primavera. Muy buenas, soy Isma Álvarez Paz, esto es La Semana en sí misma, hogar de Pasión de Primavera, donde hoy es un día especial donde los haya, y así esperamos que os llegue. Tenemos en el estudio a la gran Yolanda Álvarez, de la cantante Calva Libros, en el papel de la malvada Gabriela Paola, al inefable Álvaro Díez y su alter ego, el Vizconde de Valmont, y naturalmente al inconmensurable Gus Torre, en el papel del secretario de Estado, Gustavo Adolfo Torres. Completan el elenco en el estudio nuestra Desiree Tijerín Valdés, que anima a la encantadora vidente Desiree Kowalski, y la increíble Eva González Cornide, dando vida a Evita Mascarpone, la coach del mal. Y hoy, además de Marisa Vázquez, encarnando a la agente secreta Evangelina Morgan, y Jesús Medina como el agente secreto Aniceto Morales, tenemos a Silvia Chamizo en el papel de la GPS Madre Asturiana 2.0, y a Juanma García en el papel de Fernando José, servidor de ustedes en las cosas del guión y la coordinación de este asunto, y dando vida al licenciado Emilio Juan José de Jesús, en el control de sonido, botones y palancas, nuestro Omar Caunedo. Así pues, abróchense bien el Niki, porque aquí comienza el 16º episodio. No, señor presentador, de verdad que lo suyo no tiene nombre. Este es el episodio 16º y anda, pero si lo he dicho bien, bueno, es igual. Pues también se puede decir 16avo y 16avo, y se lo digo yo, que la semana que viene me presento a los exámenes para sacarme el graduado escolar. Ah, pues enhorabuena, señor Torres, y así eso, que tenga suerte con el graduado escolar. Y Omar, dale al play ahí, por favor. RPA presenta una superproducción radiofónica del equipo Pasioner. Celos, amor, pasión desenfrenada, traición y desengaño. Acá comienza el 16º episodio de su radionovela favorita, Pasión de Primavera. En el anterior episodio, nuestros héroes persiguen a la malvada Gabriela Paola y a su coach personal Evita Mascarpone por los interminables túneles del metro de New York. Pero las artimañas de ambas maestras del mal terminan por despistar incluso a la mismísima vidente Desiree Kowalski. No lo puedo creer. Gabriela Paola y Evita Mascarpone han logrado escapar de nuevo. ¿Pero cómo es posible? Tal vez si el señor Vizconde no se hubiera empeñado en pararnos a todos para comprar el billete del metro... No es culpa mía ser un hombre de orden. Yo no podía permitir que ustedes accedieran al metro sin pagar el preceptivo billete como unos vulgares hippies. Eso vulneraría todas las leyes. No me hable de vulnerar leyes, que aún me duele la cartera por pagar la cuantiosa multa que le pusieron en la autopista. Pero ese es un pequeño detalle sin importancia. 15 minutos estuvimos esperando la cola para comprar los billetes. A estas horas, Gabriela Paola ya estará en la otra punta de la ciudad. O incluso en Nueva Jersey. Sí. O incluso en Washington. O en Lugo de Llanera. O en alguna otra gran ciudad. Virgencita del Mapamundi, dame paciencia. Señores, no es momento de lamentarse. No es momento de lloriquear ni de quejarse inútilmente. No es momento de plañir. ¿Plañir? Señor Vizconde, exijo que me explique inmediatamente lo que ha querido decir el licenciado. Vamos a ver qué palabra no entendió. Lamentarse, lloriquear y quejarse inútilmente o plañir. No. Lamentarse y lloriquear inútilmente sé lo que es.
Es lo que usted hace todo el rato, señor vizconde. Lo que no entiendo es eso de plañir. ¿Plañir? La verdad es que yo tampoco conocía ese término. ¿Qué significa? Lo cierto es que tampoco yo sé lo que significa. Lo he dicho porque me sonaba bien. Pues plañir es un término que proviene del latín plangere. Es un acto de gemir y llorar sollozando, clamando. Y naturalmente úsase también como verbo pronominal. Este último es un dato particularmente interesante. Vaya, señor vizconde, su explicación ha sido realmente increíble. ¡Caramba, qué interesante! Yo no he entendido nada. Yo tampoco. Pero en cualquier caso, no es hora de quejarse. No es momento de afligirse. No es momento de clamar en busca de culpables de lo que no ha sido sino un imponderable del destino. Señor vizconde, exijo que me explique lo que ha querido decir el licenciado. Lo que ha querido decir es que la culpa de que se escaparan Gabriela Paula y Evita Mascarpone ha sido mía por pararme a comprar unos boletos de metro para todos ustedes. Pero entonces, ¿para qué llevamos discutiendo durante 2 páginas del guión? Si total, hemos vuelto al principio. Señor vizconde, hemos vuelto al principio. Explíqueme inmediatamente qué quiere decir eso también. Unicornio, dame Valencia. ¿Cómo dice vidente Kowalski? Ay, perdón, quería decir universo, dame paciencia. Señor Torres, disimule usted, pero creo que la vidente Kowalski ha dicho algo de un unicornio. Sí, eso me pareció oír, No, pero no, lo cierto es que no lo entendí. No, era algo sobre pedir paciencia al universo. Es una cosa que ella pide mucho desde que la conozco. Y más aún, desde que ella nos conoce a todos nosotros. Solo era para decirles que son ustedes una manga de reverendos tarados. ¡Maldición! Son Evita Mascarpone y la malvada Gabriela Paula. ¡Debemos seguirlas! Pero ¿cómo las vamos a seguir si van en ese lujoso carro deportivo? ¡Rápido! ¡Subamos al carro de alquiler! Pero ¿cómo vamos a llegar hasta el carro de alquiler si está en la otra punta de la ciudad? Sí, con las vueltas que hemos dado en el metro, el carro de alquiler debe estar muy lejos. Ahora que lo pienso, incluso podría estar en otra ciudad. ¿Pero cómo va a estar en otra ciudad? El carro seguirá donde lo dejó aparcado el señor vizconde. Pues así mismito tiene que ser. Precisamente acá tengo el resguardo del parking donde lo dejé parqueado. Justo acá en este bolsillo. Ah, pues no. Pues no. ¿Qué? Eso, ¿qué quiere decir con ese... Pues no, señor vizconde? Virgencita del Ceregumil, pues lo que quiero decir es que perdí el resguardo del parking. ¡Qué horror! ¡Qué tragedia! ¿Cómo es posible? ¿Qué será de nosotros? Cálmese, señor Torres, no es nada grave. Simplemente a la hora de recoger el carro habrá que pagar el día completo. ¿Cómo dice? ¿Tendré que pagar un día completo? Pero, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Es terrible! Pues eso no es lo peor, señor licenciado. ¿Ah, no? ¿Qué puede haber peor que este derroche de plata? Pues no sé cómo decir esto, pero el problema es que... Virgencita del carburador, asísteme. Céntrese, señor vizconde. ¿Cuál es el problema? Eso. Vizcóndese de una vez el problema, señor centrado. Pues es que nomás tuve que parquear lejos del teatro después de dejarlas a ustedes en la entrada. Y como esto es tan grande, pues es que la dirección del parking venía en el resguardo. Y nomás se me olvidó dónde está el parking. Mientras tanto, a bordo de un lujoso carro deportivo... ¡La concha la lora! Hay que ver lo que anda este carro deportivo. Te habrá costado mucha plata el alquiler, Gabriela Paulita. La verdad es que no lo alquilé, lo compré. Llevaba algunos dólares en el bolso y lo cierto es que casi no me alcanza para pagarlo. ¡Qué vergüenza habría pasado delante del vendedor! Como una vulgar pordiosera. Pero bueno, aún me sobraron algunos dólares con los que nos tendremos que arreglar mientras huimos de esa chusma. No debemos aparecer por mi hotel en unos días. Pero vos tenés más plata que el Pelusa. Seré curiosa. ¿Y esos dólares que te sobraron después de comprar ese soberbio deportivo,
exactamente de cuánta plata estamos hablando? Bueno, pues eso no es gran cosa. Dejé casi toda la plata en la caja fuerte del hotel y me llevé lo justo para pequeños gastos. Después de pagar este deportivo, pues me deben quedar unos... me da tanto apuro decírselo. Por favor, no me juzgue. No, si yo la voy a juzgar, diga lo que diga. Entienda que ese es mi trabajo. Es usted tan considerada. Pues creo que tengo aproximadamente unos $200,000. ¡La pucha! No te puedo creer, Gabriela Paulita. Lo sé, es una miseria. Sí, la verdad es que es una macana, una menudencia, una porquería. Con esa plata no tenés para nada, ¿eh? Hablando de todo un poco, ¿me podés adelantar algo de plata? Claro, he tenido mis gastos y... Por supuesto. Como ve, no es gran cosa lo que puedo darle, pero ¿cree que con $100,000 es suficiente? ¡Pucha! Esta mina me va a soltar plata como para pavimentar 7 canchas de fútbol, ¡qué pelotuda! ¿Cómo dice, señorita Mascarpone? Nada, que habrá que conformarse. ¿Sabes lo que siempre decía mi abuelito? Mira, nena, si de verdad querés bailar el tango, con poca plata te arreglás. Lo siento, pero es que yo esas sensiblerías no las comprendo, señorita Mascarpone. No, si yo tampoco entiendo lo que quería decir el viejito. En fin, siempre me quedará mi amado Emilio Juan José de Jesús. Bueno, pues parece que esta vez sí llegamos a Nueva York, ¿eh? Ah, sí. Todo parece indicar que sí. Hay varias pistas que lo corroboran. El aspecto de la gente, la vestimenta, ese ademán cosmopolita, a la par que mundano, que parecen tener los viandantes, son cosas que aprendí en la Academia para Agentes Secretos de Pumarín. A mí no se me escapa una pista. Home, pistas hay, sí. Lo que tú dices, y que a xente fala inglés. Y os taxis, que son así de color amarillo como el Pascualí de casa. Y que el cartel aquel que había en el aeropuerto puía Welcome to New York. Bueno, esos pequeños detalles que parecen confirmar todas nuestras sospechas. Home, ahora también te digo que para encontrar a Gabriela Paola vamos vernos más negros que Paquirrín para sacar el graduado escolar. Porque ya me fijé yo antes desde el avión que esto es grande a montois. En realidad no hay problema, porque antes en una tienda de chinos, junto al aeropuerto, me compré unas pilas para alimentar mi magnífico GPS Madre Asturiana 2.0. Mire, observe, Atención, GPS, ¿dónde está la malvada Gabriela Paola? A ti voy a tener que andarte con la culera. Castrón, agarrao. En vez de ponerme unas pilas curiosas, comprásteme les que estaban de oferta. Faltoso. Ua cousa che digo, Aniceto. A min fálame así ese perindolo y del primer fesoriazo de esfágolo. Tú a callar la boca, picotera, que estás todo el día mandando. Vaya. Parece que mi sofisticado GPS la tiene bastante calada, jefa? Calla ahí la boca ya. Para encontrar a Gabriela Paola, tira ahí pa'lante. Luego en el quinto rascacielos, tira ahí pa' la derecha. A 7 kilómetros en el cuarto concesionario de tractores, tira ahí pa' la izquierda. Hombre, seré algo más callón el GPS este, pero conócese que por Nueva York vaya arreglándose. Ay, cómo echo de menos al meu Fernando José. O chamayo. Aló, Evangelina.
eres tú, mi amor. ¿Cómo te extrañé? ¿Cómo eché de menos esa autoridad que tú tienes y esas órdenes que siempre me das? Fernando José, firmes. A la orden, mi amor. Se presenta tu Fernando José. Home, echábate de menos. El meu Fernandito, Josito, tan bueno y que me quiere tanto y tan obediente. Yo siempre a la orden, mi amor, para lo que tú me quieras mandar. Pero quería pedirte una cosita. Me da un poco de vergüenza, pero bueno. ¿Qué traes tú, tontón? ¡Ay, que me lo como todo! Mi amor, lo que yo quería pedirte es que tú me digas eso que me gusta tanto. Ya tú sabes. Home, que me da vergüenza. ¿No ves que está aquí Aniceto escuitándolo todo? No, sí, precisamente estoy tapándome los oídos para no escuchar nada de esta repugnante conversación que se trae usted con ese pobre tipo, jefa. ¡Calla boca, Aniceto! Sí, ya me callo, sí. Fernando Josito. Bueno, anda, voy a decir, cho. Pero que conste que no me gusta esto de contar intimidades en público, ¿eh? Algo en deseo de escucharlo, mi amor. Bueno, pues ahí veis. Fernando José, saca basura ahora mismo. Se me puso la piel de gallina, mi amor. Tú sí que sabes decirle a un hombre lo que quiere oír. Pues vale. Tal y como sospechaba, haber oído esta conversación me va a traer horribles pesadillas. En fin, debemos cumplir con nuestro deber. Debemos encontrar a Gabriela Paola en esta gran ciudad. Pues nada, vamos a ello. La Gran Manzana, Nueva York, ¡expropiese! Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad... Llevamos horas caminando, señor licenciado. ¿Podría usted habernos pagado un taxi? Yo no pagaré ni un peso más. Encontraremos el parking donde el señor Visconde dejó el carro de alquiler. De lo contrario, tendré que pagar aún más plata por él. Solo lo alquilé por un día. Y a todo esto, ¿dónde está la vidente Kowalski? Y tampoco veo al señor Visconde. ¿Dónde se habrán metido esos dos? A saber, se habrán perdido. Vidente Kowalski, ahora que hemos perdido de vista al licenciado y al señor Torres, yo quería decirle algo. No hace falta, señor Visconde. Mucho se ha dicho ya. Yo lo sé, usted lo sabe y eso es lo que importa. Siempre nos quedará Nueva York. Ah, pues sí, no más siempre nos quedará Pasión de Primavera. Hoy ha sido un día particularmente especial, como todos y cada uno de los días en los que el equipo de Pasión de Primavera se ha reunido en torno a esta mesa para volver a ser niñas, para volver a ser niños, para jugar a ser actrices, para jugar a ser actores. Lo hemos hecho y hasta aquí, hasta ahora, hemos llegado con la ilusión intacta. Este ha sido el último episodio de Pasión de Primavera. No ha habido final, no ha habido cierre, porque no se trata de eso. Ni siquiera sabemos si en un futuro seguiremos navegando en otras aguas, eso el tiempo lo dirá, pero lo que sí sabemos es que aquí, ahora, cerramos una etapa. Y ha sido un honor. Gracias a quienes formáis y formaréis siempre parte de esta familia elegida. Gracias a la que ha sido nuestra casa radiofónica. Gracias a nuestros técnicos Fabi y Omar. No se puede hacer mejor. Gracias a Camino Sofía de la Guerra, a Arantxa Nieto, a Laude Martínez. Ha sido un honor y un privilegio. Queda el recuerdo, la experiencia y el testimonio de todos los episodios buscando Pasión de Primavera en iVoox, en Facebook o en YouTube.
y también en mi página web www.ismaalvarezpaz.es. Gracias por la oportunidad, nos vamos a explorar otras experiencias y otros mundos, y como siempre, como si fuera la primera vez, ensimismémonos, hermanas y hermanos, en la fe de Asturias por dos y pasión de primavera. Hasta siempre, hasta más ver.